En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 4 de abril de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataruno Morales, conductores de Revelando del día de hoy, viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y también, por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. También, y como lo hacemos al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted en este primer viernes de abril, cuarto mes del año? Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes a los auditores. Hola, Enzo. Buenas tardes, Radio Portales. Muy bien, contento por la lluviecita que cayó el domingo pasado, que yo creo que fue un poquito más de agua de lo que estaban pronosticando, lo cual espero que signifique que teóricamente estamos en periodo de la niña. Espero que eso signifique que la niña está más débil o no hay tanta niña. Para hacer un resumen, cuando estamos con el niño, son temperaturas más altas y llueve más. Cuando entra la niña, son periodos más secos, más fríos y más secos. Entonces se suponía que desde el punto de vista del niño y la niña íbamos a tener tiempos más secos, pero este asunto de los ríos atmosféricos, que es una novedad en la meteorología que yo antes no conocía, parece que está alterando un poco la meteorología y ojalá que no sea muy seco. Sí es, ojalá que sea así. Ya, Francisco, vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. 29 de marzo de 1814 se produce el combate de Cancha Rayada, también conocido como el desastre de Cancha Rayada, durante la Guerra de Independencia de Chile en el período de la Patria Vieja. Las fuerzas patriotas al mando de Manuel Blanco Encalada son atacadas por las fuerzas realistas al mando de Ángel Calvo, quien era un hacendado chileno que se pasó al bando realista en el sitio de Chillán. Los realistas llevaron a Blanco Encalada a retroceder hasta Cancha Rayada, lugar donde intentó hacer frente a la división que se acercaba. Para su desgracia, un gran número de oficiales y tropas emprendieron la fuga en dirección a Santiago, siendo así definitivamente derrotados. Para poner en contexto, Cancha Rayada, en las afueras de Talca. Posteriormente, las fuerzas españolas siguieron avanzando, las fuerzas españolas habían desembarcado y se habían hecho firmes en Concepción, partieron avanzando hacia Santiago. Meses después vino el desastre de Rancagua y con la caída de Rancagua cayó Santiago y y marcó el término de la Patria Vieja. Eso es la Cancha Rayada que estamos hablando hoy día. Hay otra Cancha Rayada que es la sorpresa Cancha Rayada que la vimos la semana pasada, también en las afueras de Talca. Ya estábamos en 1818, ya estábamos en la independencia, digamos, las tropas chilenas
habían tenido éxito frente a los españoles, y era nuevamente un esfuerzo español por recuperar el territorio. Cancha Rayada, sorpresa Cancha Rayada, somos derrotados nuevamente, siguen avanzando sobre Santiago y se produce la batalla definitiva, la batalla de Maipú, donde O'Higgins se presenta herido al campo de batalla, producto de la herida que recibe en Cancha Rayada, y se consolida militarmente la independencia de Chile. Esas son las dos canchas rayadas. 1814, el presagio del fin de la patria vieja; 1818, el presagio del fin del dominio español. 3 de abril de 1848. Nace en Ninhue, en la hacienda de San Agustín de Puñol, Agustín Arturo Prat Chacón, máximo héroe naval de Chile. En la hacienda, hoy se levanta un santuario construido en 1979 por la Armada con el apoyo de instituciones civiles, tales como el Club de Leones, en cuyo diseño colaboró el ciudadano de origen alemán Walter Grochmann. El hijo de Pedro Agustín Prat Barril y de María Luz Rosario Chacón Barrios cursó sus primeros estudios en la Escuela de la Campana en Santiago, y cuando aún no cumplía 11 años, ingresó a la Escuela Naval el 28 de agosto de 1858, junto a su amigo Luis Uribe Orrego. 31 de marzo de 1866 se produce el bombardeo de Valparaíso. Las naves de la escuadra española, que manda el almirante Casto Méndez Núñez, instaladas frente a los almacenes fiscales, al fuerte San Antonio, la Intendencia y la estación de ferrocarriles del puerto, disparan entre las 9 y las 12 horas de ese sábado un total de 2.600 granadas contra la ciudad. El ataque realizado por los representantes de Su Majestad Católica produjo a Chile daños materiales de gran monto y una pérdida en dinero equivalente a los presupuestos anuales de la nación, a 2 presupuestos anuales de la nación. Como recuerdo de la acción, el reloj instalado en el frontis del edificio diseñado por el ingeniero Juan Stevenson para sede de la aduana y acondicionado en 1852 por Juan Berg para dar cabida a la intendencia de la provincia, fue impactado por un proyectil, tal cual muestra la reliquia conservada hoy en el Museo Histórico Nacional de Santiago. ¿Cómo se llama? El bombardeo de Valparaíso, sí que fue definitivamente el último intento de los españoles por reconquistar este territorio. De ahí, desde 1866 en adelante, nunca más hubo un intento. Felizmente, ya no fue por tierra y no teníamos, ¿cómo se llama?, canchas rayadas de por medio. 1 de abril de 1875. Faltando algún tiempo para recibir su título de abogado, el capitán Arturo Prat defiende ante el Consejo de Guerra de Oficiales Generales al teniente primero Luis Uribe, su amigo con el cual había entrado a la Escuela Naval, quien había sido acusado de desacato y desobediencia a sus superiores. La clara y precisa defensa del futuro comandante de la Esmeralda, hecha ante el almirante George Bynum, los capitanes de fragata Calvarino Riveros, Luis Alfredo Lynch, Oscar Biel e Ignacio Luis Gana, y el capitán de corbeta Luis Pomar, determina la plena absolución del acusado, oficial que contrajo matrimonio en Inglaterra con la joven Elizabeth Morley, solicitando una autorización que no le fue tramitada. No es que no le haya sido negada, sino que simplemente no fue tramitada. 1 de marzo de 1879. Rafael Sotomayor Baeza, ministro de Guerra en campaña designado por Aníbal Pinto, se embarca en Valparaíso con su asesor en asuntos navales, capitán de fragata Arturo Prat, arribando el 5 de abril a Iquique en el blindado Blanco Encalada, para entregar la declaración de guerra de Chile al prefecto peruano Luis Dávila. Recordemos, Chile ya había declarado la guerra, ya había ocupado Antofagasta, Chile ya estaba en guerra con Bolivia, Perú argumentando un tratado secreto con Bolivia, pero la verdad es que Perú pensaba que tenía las de ganar y por lo tanto iba a ser un buen negocio. Perú se hizo parte de la guerra y Chile le declaró la guerra en eso. 2 de abril, Día Nacional de la Conciencia, del Autismo y de la Asperger. Se celebra este día con el fin de crear conciencia en la sociedad sobre los derechos de las personas con autismo. Son personas con derecho a la libre determinación, independencia y autonomía. Mario, estas eran las efemérides que teníamos preparadas para el día de hoy. Lente, Francisco. Tuvimos ahí tres
efemérides, a las cuales se hace referencia directa a don Arturo Prat. Curioso, pero curioso y casual. Ya, vamos entonces con el primer punto de la pauta de nuestro programa, que como ya es tradicional, son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad, queridos amigos, les vamos a contar algo, les vamos a narrar algo relacionado con los carros de sangre. Para quien no conoce o primera vez ha escuchado hablar de los carros de sangre, los carros de sangre fue el primer sistema de transporte colectivo que tuvo nuestro querido Valparaíso. Para esta crónica hemos tomado como referencia un trabajo muy interesante que hizo don Simón Castillo, que es docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, titulado Los tranvías de Valparaíso, el primer sistema de transporte público del puerto 1863-1953. A modo de introducción, diremos que durante la dominación española, los objetivos de conectividad terrestre más ambiciosos fueron los relacionados con la capital del Reino de Chile. Así, en 1797 se inauguró el camino entre Santiago y Valparaíso, el cual significó una enorme e inédita obra pública, ya que se acortaron los tiempos de viaje, los que se realizaban principalmente en carretas tiradas por bueyes. En 1821 corrieron las primeras diligencias, esto es, coches de 6 asientos para un viaje semanal de Valparaíso a Santiago y viceversa. En Valparaíso, donde los primeros coches para el servicio público aparecieron en 1810, el panorama era menos auspicioso, ya que estos tenían una configuración rudimentaria. Los coches de posta, más modernos, se expandieron recién en la década de 1840. Los coches de posta eran un coche, podía ser para dos, para tres o hasta para cuatro personas, que era techado, era una carreta techada, así bien diciéndolo bien en simple, digamos, que se usaba para el transporte de personas. Decíamos que se Yo expandía. diría, Mario, que el coche de posta era como un colectivo, pero como los colectivos de algunas ciudades en que el primero que se sube al colectivo dice, hoy voy a tal parte y después se van subiendo, pero se van sumando al recorrido. Yo diría que el coche de posta era como los Sí, colectivos en Iquique, es por lo menos en Iquique era así, el primero que se subía calaba el recorrido. esa es una muy buena comparación, efectivamente. Entonces dijimos que estos coches de posta se expandieron recién en la década de 1840 y se convirtieron en una alternativa a los carruajes privados. Según el oficial de la Marina inglesa Federico Walpole, habían, comillas, birlochos, o sea, coches ligeros, y carruajes de todas descripciones, no muy limpios y nuevos, que corren constantemente día y noche en toda la extensión de la ciudad. Eso decía eh, este oficial de la Marina inglesa. Casi en paralelo, en 1851, una ordenanza municipal estableció un catastro de los carruajes y sus cocheros, dictando algunas reglas para el servicio. Luego, en 1855, se dictó una ordenanza que obligaba a este tipo de vehículos a pagar patente, con el fin de que los dineros recaudados por este concepto fueran destinados a las mejoras viales que necesitaba urgentemente la ciudad. Estos carruajes, que operaban en todo el plan de Valparaíso, funcionaban más como taxis que como buses. Cada carruaje debía conducir pasajeros a cualquier punto entre el Arsenal, o sea, donde está en la Plaza de Aduana actualmente, y el estero del Alto, probablemente el Y tal estero vez que para después se referirnos a la llamó. plaza aduana, Mario, perdón, para referirnos a la plaza aduana, a lo mejor tal vez a alguno le quede más claro dónde está el pie o la estación baja, digamos, del ascensor artillería. A esa plaza aduana nos estamos refiriendo. Sí, efectivamente, la Plaza Wheelwright. Y el estero del Alto, decía. O sea, decíamos que circulaban entre el Arsenal, eh, la Plaza Aduana o Plaza Wheelwright y el estero del Alto. Probablemente dice la crónica el estero que después se llamó de las Delicias, que hoy es la Avenida Argentina, que a ese estero se refería. El primer sistema de transporte público moderno. La ciudad o el puerto, como se llama generalmente, tiene una sola calle que la atraviesa por lo largo.
Esto lo decía un cronista de la década de 1820 y continuaba diciendo este cronista. Pero hay un buen número de caminos y senderos que serpentean en muchas direcciones por todos los cerros y escarpados precipicios que rodean la ciudad por el interior. Aquella sola calle que atraviesa por lo largo, a la cual se refería este cronista, fue la vía que hoy correspondería al eje Serrano-Cochrane, entonces llamada Calle de la Planchada, lugar donde se implementó el primer medio de transporte público, o sea, los carros de sangre. El centro de Valparaíso y el sector del Almendral y Barón habían ido creciendo a la par por la agitación comercial extendida desde los cerros dominados por los extranjeros, especialmente británicos, como estamos hablando de los cerros, principalmente el Cerro Concepción y Alegre. En estos se implementaron entre 1830 y 1860 servicios urbanos como la primera red de gas, el alumbrado público-privado y el servicio de agua potable. De esta forma, los carros de sangre llegaron a sumarse a esta serie de modernizaciones, cuando en el año 1861 el banquero David Thomas obtuvo una concesión para atender una línea de tranvía y con otros socios creó la empresa de ferrocarril urbano de Valparaíso. Empresa del ferrocarril urbano de Valparaíso. La compañía instaló vías y estrenó 25 tranvías de 2 pisos traídos desde Nueva York, donde eran fabricados por la Joseph Stevenson Company. Esto constituyó también una modernización inédita para la ciudad y para el transporte colectivo porteño. Los carruajes eran de armazones metálicos instalados sobre rieles, representando una innovación, especialmente frente a los coches de posta, de los cuales habíamos hablado anteriormente. Transitar sobre rieles enterrados en el piso aseguraba un menor roce, lo que posibilitaba mayor peso a mayor distancia y con menor esfuerzo para los animales. Hasta aquí no hemos dicho que los carros de sangre, estos carros metálicos, eran tirados por caballos. Y por eso, y ahí se debe y ahí se deriva el nombre de carros de sangre, porque eran tirados por animales, por caballos. Además, el servicio inauguró una auténtica movilización colectiva, más que un símil del taxi moderno. Los carros se caracterizaban por que el conductor se sentaba en el techo, teniendo además escaleras gemelas en la parte trasera. Su margen de maniobra era reducido, ya que podían andar en una sola dirección, por supuesto, porque corrían sobre vías, sobre rieles. El servicio fue inaugurado el 4 de marzo de 1863, cuando 25 tranvías empezaron a recorrer desde Barón hasta la aduana. Este recorrido tenía casi 4 kilómetros de longitud y demoraba aproximadamente unos 30 minutos. Los vehículos fueron conocidos popularmente como carros de sangre, ya que la carga era soportada por caballos, como dijimos anteriormente. Y fue el primer servicio de transporte público de Valparaíso y tercero de su tipo en América Latina, luego de Río de Janeiro y Santiago de Chile. O sea, Valparaíso fue la tercera ciudad en Sudamérica que contó con este moderno sistema de transporte colectivo. Por cierto, esto habla del auge adquirido por el puerto nacional, necesitado de mayor rapidez para los desplazamientos individuales y colectivos. Aquí estamos viendo con Francisco una foto de la estación de carros de sangre en Las Delicias. Se ve aquí en primer plano un carro, el techo del carro y parado sobre el techo el conductor, que decía la crónica que él iba sentado sobre el techo y de ahí manejaba las riendas de los caballos. Y a lo lejos se ve por allá otro carro de sangre y se ve el estero de Las Delicias. Recordemos, queridos amigos, que donde está la avenida Argentina, llamado antiguamente el estero de Las Delicias, corría un estero, a tajo abierto, digamos. Y ahí estaba la estación de los carros de sangre. Oye, y el conductor del carro sentado al lado derecho, porque con la mano derecha manejaba la huasca para huasquear los caballos para moverlos. Y de ahí Claro, viene la tradición de los británicos de que el conductor está al lado derecho y que la máquina está al día de hoy, a diferencia de nosotros que ahora en el auto, como no hay que huasquear a nadie,
a uno lo guasquea la señora nomás. ¿Cómo se llama? El conductor, por alguna razón, se cambió acá en alguna parte y vamos al lado izquierdo. Ya, pero qué interesante ese alcance, ¿ah? O sea, del motivo del por qué los ingleses conducen el volante, está al lado derecho del vehículo. Interesante, ya. Los carros de sangre tenían su estación en Las Delicias, actual Avenida Argentina. Este primer rododiario funcionaba también como depósito. La propia compañía, al informar de sus bienes en 1863, el primer año de servicio, declaraba que tenía una caballeriza para 300 caballos, 25 carros para pasajeros, así como un personal de conductores, cocheros y empedradores u obreros que mantenían el nivel de las calles. Sin embargo, los carros de sangre, como única línea, era eh, como una única línea entre la actual Avenida Argentina y Esmeralda Cochrane, tuvieron poca demanda en sus primeros 4 años de actividad, a pesar de que en sus 10 meses iniciales de operación transportaron más de 1.700.000 pasajeros. Esto es un dato interesante, ¿ah? Decía que tuvieron poca demanda en los primeros 4 años, a pesar de que en su inicio, los primeros 10 meses de operación, fue exitoso. Bueno, aquí viene un detalle al respecto. En 1866 la empresa bajó el precio del pasaje y el éxito fue inmediato, pero el transporte público traía sus propios problemas, en especial el estado del sistema vial. Efectivamente, la expansión significaba también fricciones entre el mundo público y el privado, sobre todo por la mantención de las calles. Claro, y aquí comienza la modernidad, ¿no es cierto? Y los problemas que comienzan a existir con la gente que vive en las ciudades. O sea, hoy en día, por ejemplo, tenemos el caso de personas a los cuales se les tiene que expropiar su, su posesión. Propiedad. Claro, su propiedad porque se tiene que construir una vía o se tiene que ampliar, por ejemplo, en el mayor de los casos, una calle o una vía. Bueno, también en esa época hubo este conflicto, ¿no es cierto?, entre lo que es lo privado y el bien público. ¿Ah? Interesante, ¿ah? La municipalidad, que dependía del intendente, tuvo permanentemente que hacerse cargo de esta función por cuanto los privados negaban tener obligación de velar por el estado de las vías. En este sentido, puede afirmarse que la modernización urbana realizada por los privados tuvo externalidades negativas que debieron ser asumidas pese a sus numerosos reclamos por el municipio. De esta forma, hacia fines del siglo, los tranvías a caballo habían logrado el monopolio de la locomoción colectiva en el plan, pero la cobertura se limitaba solamente al plan de la ciudad. Tal situación cambió a fines de siglo, cuando se estableció una línea de tranvías a Playa Ancha, que pasaba por la Avenida Altamirano, Caleta El Membrillo y Playa Las Torpederas. Este nuevo recorrido fue operado por la empresa del Ferrocarril Urbano de Playa Ancha, creada en 1897. A esta última se sumó, 2 años después, la empresa de tranvías del Cardonal al Sauce, que abrió una línea desde Barón hacia la pujante ciudad de Viña del Mar. A través de estas tres compañías, el servicio alcanzó su punto más alto, existiendo para 1901 13 kilómetros de vías que transportaban anualmente a 16 millones de pasajeros. Cifras que claramente demuestran la importancia que este medio tenía para la movilidad porteña. No obstante, al poco tiempo los carros de sangre serían reemplazados por una nueva fuente de tracción, la electricidad. Y aquí vemos un cuadro con Francisco de el aumento de la dotación de carros de sangre entre 1863 y 1901. En 1863, cuando se inauguró el sistema, decíamos que había 25 carros. En 1868, 30. En 1870, 45. En 1880, 63. Y en 1901 había 75 carros de sangre. Qué interesante, ¿no, Francisco? Muy, muy interesante. Oye, increíble. A mí me da cierta nostalgia cuando leo todo esto de Valparaíso. Yo no soy de Valparaíso, yo soy del norte, soy nacido en Serena, pero esto de saber lo grandioso que fue Valparaíso, la tercera ciudad de Sudamérica que tuvo un tranvía, etcétera, etcétera, y ver en el estado que está hoy día la ciudad, es una lástima. Oye, y lo otro interesante
Tuvimos, ¿no es cierto?, carros de sangre. Los carros de sangre fueron reemplazados por la electricidad. Después la electricidad fue reemplazada por la combustión interna. Claro, Y ahora estamos volviendo a la electricidad. En otra modalidad, digamos, ya no en tranvía. Podría aparecer algún tranvía de nuevo por alguna parte, pero ahora la modalidad es de los buses que conocemos, pero que en vez que tengan motores de combustión interna, que tengan motores eléctricos nuevamente y con baterías que no dependan claro. como De un ¿cómo se llama? tendido aéreo, de un tendido aéreo, claro. Sí, Exactamente. Muy ya, interesante, Mario. Súper buena sí, sí, el tema de interesante los carros de sangre. la crónica que hemos compartido con nuestros queridos auditores, particularmente para aquellos porteños que no conocían o no habían escuchado hablar de los carros de sangre. Estos tranvías que se les llamaba carros de sangre porque eran tirados, eran movilizados gracias a el caballo. El caballo tiraba del carro que corría sobre una vía, una línea, un riel. O sea, dos rieles en realidad. Ya, ya, Francisco. Vamos. Sí, estamos en la hora del límite de la primera tanda de nuestro programa. Nos vemos en un momento después de una pausa musical. Ya estamos de vuelta enseguida con el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, que nos permite estar junto a ustedes, nos acoge en su casa radial para contactarnos, revelando todos los días de la semana, de lunes a viernes, y nosotros con Francisco Muñoz los días viernes junto a ustedes. Comunicarnos con ustedes, contarles muchas cosas, entre las cuales están los carros de sangre. De los cuales hablamos en la- en el bloque pasado. Entre paréntesis, siempre nos pide esto Enzo y nos olvidamos. Recuerden, no recuerden, sino que les informamos que todos estos programas, los programas de Revelando de la semana, incluido el nuestro con Francisco Muñoz, el del día viernes, son subidos a la página web de Asofar. Entonces ustedes suben a la página web de Asofar y ahí en la página de inicio, al comienzo de la página de inicio, hay un link que dice programa Revelando. Hacen clic ahí y se van a YouTube donde están almacenados todos los programas hacia atrás. Francisco. www.asofar.cl. Ah, sí, la página web, perfecto. Muy bien, la página web es www.asofar.cl. Asofar, tal como suena, Alfa, Sierra, Oscar, Foxtrot, Alfa, Romeo. Asofar. Bien. .cl. Ya, y por supuesto, no podemos dejar de agradecer nuevamente y destacar a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR justamente, que es el auspiciador de nuestro programa Revelando. Ya, vamos entonces con el segundo tema de nuestra pauta, que hemos titulado Amenazas, Sicariato y otros. A ver, hoy día estamos a viernes, el día martes, em, Gendarmería, esto es un procedimiento normal de Gendarmería. Cada cierto tiempo ellos realizan allanamientos al interior de la cárcel. Ingresan a los módulos, hacen salir a todos los internos y revisan en detalle y ahí es cuando nosotros se encuentran con las armas blancas, las armas hechizas, encuentran droga, celulares, lo que más se incauta normalmente en estos allanamientos son celulares. Bueno. Este procedimiento se hizo en varias cárceles el día martes y entre estas cárceles se hizo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Y, por supuesto, uno de los lugares que se allanó fue el módulo 5, el módulo especial donde se encuentran los 27 comuneros mapuches condenados por delitos graves. Eh, Ellos quisieron hacer salir a los internos. Y ahí se produjo una batalla campal, los internos se negaron a salir, primero amenazas, después se fueron a las manos y golpearon con toda clase de materiales contundentes, les arrojaron agua caliente a los gendarmes, bueno, resultando varios de ellos lesionados, y finalmente fueron detenidos tres de los más agresivos, ¿no es cierto? Em, Esto ocurrió el día martes. El día miércoles, en la noche,
hubo un corte de tránsito entre Ercilla y Pidima, en la ruta 5 Sur. Desconocidos instalaron barricadas incendiarias, apedrearon y dispararon a los vehículos, a los camiones que estaban pasando. Y cuando llegó personal de carabineros a despejar la vía, se encontraron con un lienzo que decía así: agresión y traslado de nuestros peñis. Néstor Flores, blinden sus casas y vehículos. La venganza mapuche llegó para ustedes. Eso decía el lienzo. ¿Quién es Néstor Flores? Néstor Flores es el, ¿dónde lo tengo? El jefe de Gendarmería. Sí, es el, se me perdió ahora. Ahí está, es el director regional de Gendarmería en la Araucanía, don Néstor Flores. Pero, porque la noticia dice amenaza en contra del director de Gendarmería, pero ojo que el lienzo dice blinden, se refiere a Néstor Flores porque él es el director, el director regional de Gendarmería, pero dice blinden sus casas y vehículos. O sea, esta amenaza va en contra de Gendarmería, de los gendarmes en general. Eh, ¿Y por qué fue esto, esta amenaza? Porque habla de la agresión y traslado a nuestros peñas, porque hubo estos tres que fueron los que fueron detenidos, ¿no es cierto? Y acusados, además se les acusa, se les acusa a la fiscalía, fueron trasladados, uno a la cárcel de Valdivia, otro a la cárcel de Biobío y otro a la cárcel de Angol, tres de estos mapuches agresivos. Entonces, eh, aquí lo grave es la amenaza abierta y flagrante que se realiza en contra de funcionarios públicos, Francisco. Blinden sus casas y sus vehículos. Ya hemos visto cómo, ¿no es cierto?, allá mismo en la Araucanía, en la zona de la Araucanía o la llamada Araucanía, se ha amenazado a los fiscales. Hay fiscales que han renunciado, hay fiscales que han tenido que ser trasladados a otra ciudad. Entonces, aquí hablamos, ¿no es cierto?, que hay delitos que llegaron a Chile, como el sicariato, por ejemplo, que no lo teníamos en Chile, y estas amenazas de agresión, de dar muerte, no sé, o de dañar a autoridades. Sí, oye, en mi opinión, estamos pagando el precio del buenismo, del buenismo, perdón, estamos pagando el precio del buenismo con delincuentes y terroristas. Esta actitud de los terroristas, esta actitud desafiante ante la ley, durante mucho tiempo les ha resultado por esta actitud esta actitud de las autoridades. ¿Eh? Y el hecho de desafiar las leyes les ha dado algún dividendo, pero para ellos y para el resto de la población, importantes pérdidas de bienes materiales y, más grave, de vidas humanas. Para revertir esta situación, va a ser necesario o va a ocurrir más pérdidas de materiales y más pérdidas de vidas humanas. El hecho cada vez que se hace vista gorda con estas actitudes, cada vez que se hace vista gorda con la gente que está violando las leyes, cada vez que se hace vista gorda con la gente que se sale de la institucionalidad, revertir esa situación es tremendamente costosa para el país y, ¿cómo se llama?, para nuestra sociedad en general. A la larga, nadie gana, todos pierden. No, esta actitud, reitero, de hacer la vista gorda, no es beneficioso en el largo plazo absolutamente para nadie. Y aquí es un caso más que demuestra esta situación. Eh, sí, el problema, Francisco, estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. El problema es que ¿quién va a tener la valentía? ¿Quién va a tener la determinación de decir, no, yo sigo adelante? ¿Sabe lo que sucede? A ver, cuando me dicen a mí, Mario Mataluna, sabe que usted está en riesgo. Sí, perfecto, asumo el riesgo. Pero cuando me dicen su familia está en riesgo, ya la cosa tiene otro cariz. Su casa está en riesgo, donde vive no solamente usted, sino que vive su familia. Sus vehículos, donde en el vehículo no voy solamente yo, puede ir también mi familia. Entonces, eso encuentro yo que es lo grave, Francisco, es lo tremendamente grave. Le pasa lo Aquí, mismo a Carabineros también. no, por Los cierto, carabineros viven en las localidades donde ellos están trabajando. claro, no, por cierto, aquí está, aquí, o sea, Y la Gendarmería también. esto es un ejemplo de gendarmería, pero
O sea, el día de mañana, o sea, ahora vamos a comenzar, vamos a volver a la época de los terroristas, Francisco, atentados terroristas, ¿no es cierto? Van a comenzar a colocar bombas en las casas, no sé, en los autos por eso que le pusimos el título Amenazas, Sicariato y otros. O sea, eh, aquí hemos ido, tal como usted dice, por el buenismo, por la manera tan debilucha como las autoridades en todos los últimos gobiernos, a partir del año 90, en realidad. Usted lo ha recordado más de uno de las famosas leyes cumplidas. El comienzo del fin fueron las famosas leyes cumplidas. Eh, Se ha ido aumentando cada vez más la gradualidad de los delitos y ha ido aumentando el número, la tipología de los delitos. ¿Y quién le pone el cascabel al El gato, cascabel al Francisco? gato. Oye, Temucuicui, el Estado de Chile no entra a Temucuicui, que es una cosa increíble. Acaban de dar a conocer las primeras informaciones de resultados del censo. Y por supuesto, Temucuicui no está incluido porque los censistas no entraron a Temucuicui y a varias otras de estas localidades eh, narcoterroristas ahí ni siquiera voy a nombrar no voy a nombrar la etnia porque no merecen ellos ser nombrados esto. Mapuches, tenemos muchos mapuches, son los mínimos los mapuches que están en este narcoterrorismo. Ya, pero bueno, ahí tenemos una nueva realidad que hay que prestar atención y hay que tener mucho cuidado. Las amenazas abiertas en contra de autoridades. Ya, vamos con el próximo tema eh, que hemos titulado Continúan cayendo los poderosos. Estamos auxiliando esto de los poderosos porque particularmente el presidente de la República, él permanentemente se refiere a los poderosos de siempre, ¿no? Pero él se refiere a los poderosos de siempre de un lado nomás, pues. Es decir, No se ha poderoso mirado al de... espejo. no se ha mirado al espejo. Sí, Claro, claro. bueno, ¿a qué nos referimos? Ya es de todos conocido, esto es muy reciente, ocurrió recién ayer, la destitución de la senadora Isabel Allende por el Tribunal Constitucional, que llamó mucho la atención. Conversábamos fuera de micrófono con Francisco y con Enzo, que nos llamó la atención lo contundente del fallo. Fue 8-2 del Tribunal Constitucional que acogió una acusación que presentaron algunos diputados y parlamentarios en general, y 8-2 fue, decía, y acogieron la institución, por lo cual la senadora va a tener que dejar su cargo de senadora, y además este fallo del Tribunal Constitucional también incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 2 años. Estamos hablando de la senadora Isabel Allende, eh, heredera política del expresidente Allende. Es un golpe inmenso para el Partido Socialista. Ella, recordemos que lleva 31 años en labor parlamentaria. 31 años. Fue diputada entre 1994 y 2010 y senadora a partir del año 2010. O sea, prácticamente todo, casi del año 90 que está eh, ejerciendo en la política. Bueno, esto ocurre a pocas semanas de la salida del Ministerio de Defensa de su sobrina Maya Fernández, que entre paréntesis fue acusada, ¿cómo se llama ese tipo de acusación, Francisco, Esa en es la una Cámara? acusación política. Esa es una acusación política. Sí, pero tiene un nombre Esta, específico. Eh, sí, no bueno, recuerdo el nombre. es la acusación que se hizo es la facultad que tiene la Cámara de Diputados de supervisar o de fiscalizar a las autoridades. Claro, Y eso es una acusación de carácter política. Esta otra es una acusación de carácter constitucional. Y sí, Maya Fernández, no sé el caso de Isabel Allende, pero Maya Fernández también tenía una acusación legal ante la Corte Suprema. Porque hay ante la Corte, ante el Poder Judicial, este otro es ante el Tribunal Constitucional, y la otra, la que gatilló, digamos, la salida de Maya Fernández, no falló, pero gatilló la salida de Maya Fernández, fue política, claro. digamos, basado en la potestad de la Cámara de Sí, Diputados para fiscalizar
a las autoridades de gobierno. No, correcto. Lo que yo quería hacer referencia era que esto ocurre poco semana después de esta acusación en la Cámara de Diputados a la Maya Fernández, que fue rechazada, porque como fue en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados la izquierda en general tiene mayoría, por supuesto, y esto es una cosa como un sentido de política, por supuesto que fue rechazada. Además de que, bueno, pero no, sí, igual, digamos, la izquierda tiene mayoría en la Cámara de Diputados, así que nunca iba a ser, todos sabíamos que nunca iba a ser aprobada esa acusación en la Cámara de Diputados. También Eh, tiene mayoría la izquierda en el Tribunal Constitucional. Mi preocupación era que al Tribunal Constitucional le corresponde hacer un fallo basado en derecho constitucional, ¿no? Pero normalmente falla basado en ideología política de sus integrantes. O muchas veces falla basado en la ideología política de sus integrantes. Y si aplicaban ese criterio, bueno, se iban a desprestigiar más de lo que ya están ya, pero ¿cómo se llama? Iban a fallar iban a fallar a favor de Isabel Allende si tomaban ese criterio. Felizmente se basaron en lo que dice la Constitución y el fallo fue correcto. Es que ahí, Francisco, justamente hay dos aristas que se desprenden en principio. Esta cosa tiene mucho que comentar, pero queremos hacer centro en dos aristas. Lo primero es que, a ver, la institución de la señora Allende no tiene nada de político. Es absolutamente Derecho. eh, acogida a derecho, o sea, está en derecho. ¿Por qué? Porque el artículo 60 de la Constitución Política de la República dice, comillas, cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Repito, cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Y esta destitución es a raíz de todo el proceso de compra que iba a hacer el Estado de la casa de don Salvador Allende. Entonces, está clarísimo que debía ser así. O sea, está absolutamente acogida a derecho la destitución. El otro tema y la otra arista es justamente lo que usted menciona, Francisco. El hecho de que nos llame la atención de que el fallo en el Tribunal Constitucional haya sido tan contundente, 8-2, considerando que, desgraciadamente, siendo un tribunal que debiera también, al igual que los tribunales de justicia, fallar en derecho, muchos de sus fallos son eh, pintados, coloreados por la ideología política de sus integrantes. Y aquí vamos a otro tema. Los integrantes del Tribunal Constitucional son elegidos por cuoteo político. Aquí se ponen de acuerdo. Este integrante te corresponde a ti de izquierda y este otro integrante te corresponde a ti de derecha. Y lo que no debería hacer, ¿o no? Claro, desgraciadamente así. Oye, Mario, y lo otro que es interesante tener presente es que el proceso completo, que quedó trunco a mitad de camino porque felizmente saltaron entre medio algunas alarmas, pero el proceso era, el Estado le compraba a la familia Allende la casa y posteriormente el Estado le entregaba a la Fundación Salvador Allende, que es la misma familia Allende, la casa para usarla como un museo, etcétera, etcétera. Ah, por supuesto, Ya, claro. esa era la figura completa. Claro. Entonces, cuando la senadora Allende, ella argumenta y dice que ella no recibió un peso por este asunto, efectivamente yo creo que no recibió un peso, pero no lo recibió no porque ella no lo pretendiera recibir, si ella iba a recibir parte de lo que le correspondía por la venta de la casa. Lo que pasa es que el proceso quedó trunco, pero que no me venga a argumentar ahora que no recibió un peso. No recibió un peso porque la pillaron antes de que recibiera los pesos. Lo otro que a mí me parece vergonzoso es que la señora Allende argumente desconocimiento después de haber estado, como dijiste tú recién, 31 años sentada en el Congreso. Creo que estuvo haciendo en el Congreso 31 años, si acaso ahora resulta que no conoce ni ¿cómo se llama? Ni la Constitución, ni la Política de la Constitución ni las República. leyes. Claro. Oye, y yo quería citar una cita, no la inventé yo, es de Carlos Peña, pero es basada en Andrés Bello, que lo comenta en el diario de hoy día. Dice, que decía, ¿cómo se llama? Andrés Bello. A quien argumente desconocimiento de las leyes, se le debe presumir mala fe. Y Ujú. yo creo que aquí le cae, pero como anillo al dedo, ¿cómo se llama este tema? Oye, y le queda un cogollito a todo esto a la senadora Allende, ¿eh? Salió hace poco un artículo de investigación periodística. Ella tiene en alguna parte ahí cerca de Camino a Curacaví, tiene una parcelada de grado. Y resulta que el avalúo fiscal de la parcela es una miseria
con lo cual prácticamente no paga contribuciones o paga muy pocas Ah, contribuciones. Y nuevamente cuando la entrevistaron dijo, no, no sabía, no tenía idea, no me había dado cuenta, qué sé yo. Nuevamente no se dio cuenta de que iba a ganar plata con la venta de la casa, que después se le iban a pasar de vuelta. No se dio cuenta que el avalúo fiscal de su parcela era una mentira. O teníamos a un mamarracho haciendo las leyes, o, como dice Andrés Bella, aquel que argumenta que desconocimiento hay que acusarlo de mala fe. Me inclino por la segunda. sí, no, no, sí, está clarísimo. Mire, aquí la explicación es como decimos en la Marina al Cabo Guardia, a llorar a la playa. Aquí está muy claro que se pasó a llevar un artículo clarísimo de la Constitución Política de la República y bien destituida está. Ya, vamos con el próximo tema antes que se nos vaya el programa, que hemos titulado El lastre de las empresas públicas. Eh, a ver, hace pocos días se dio a conocer el balance financiero de Televisión Nacional. Y nos enteramos que una vez más Televisión Nacional reportó pérdidas, en este caso por casi 19 millones de dólares. Casi 19 millones de dólares en este año 2024. Se dio a conocer el balance, ¿no es cierto?, del año 2024. 19 millones de dólares. Esta cifra triplicó las pérdidas en comparación con 2023, que alcanzaron en esa época 5,5 millones de dólares. La empresa señala, ¿no es cierto?, que los ingresos disminuyeron un 9,9%, principalmente debido a la reducción de las inversiones publicitarias en televisión abierta y a los bajos resultados en algunas franjas horarias. Ahí es de las franjas horarias. Eh, y también esgrimió que para comprender las cifras, dice, en comparación con 2023 es importante destacar que Televisión Nacional, dice la ejecutiva, la directora ejecutiva, dice que enfrenta dificultades para autofinanciarse según el mandato de la Ley 19.132 de 1992, debido a su alta estructura de costos públicos, financieros y de producción de contenidos, además del contexto del mercado. Entonces, yo escuché a un comentarista económico, eh, no, a raíz de esto mismo, escuchaba y él hizo un análisis bien interesante. Decía, claro, a ver, porque se justifica o no se justifica un canal público, un canal del Estado. Sí, es el tema. Entonces, desde el punto de vista de entrega de contenidos, para nada. Sobre todo que inclusive la televisión ha disminuido su ámbito de acción. Ahora están los canales de YouTube, están las redes públicas, hay otros medios por los cuales, a través de los cuales se entregan contenidos a la población. Los canales de YouTube han proliferado, pero muchísimo, y son muy famosos, muchos de ellos. Y las empresas que necesitan publicidad también tienen otros medios. Están las redes sociales. Está X, está Facebook, está, no sé, Instagram. A través de esas redes, el YouTube, ¿para qué decir? Hacen propaganda. Entonces, ya no se justifica, ya no recurren tanto a la televisión. Pero entonces, entonces este comentarista decía, sí, o sea, eh, una de las cosas positivas de Televisión Nacional son las señales regionales, que no todos los canales llegan con señal abierta a las regiones, sobre todo a las regiones más alejadas. Pinacota, por ejemplo. Claro, ahora el punto es, perfecto, ya, desde ese punto se justifica Televisión Nacional, pero la pregunta es, entonces, ¿qué hace Televisión Nacional compitiendo con los demás matinales de los demás canales, contratando a gente con sueldos multimillonarios, si es un canal del Estado, si tiene que estar al servicio de la gente para entregar contenido a la gente y llegar a los que nos digan? O sea, tiene que llegar con un matinal en donde se le pagan millones y millones de pesos a rostros. Entonces, ahí está el punto, pues. ¿Se justifica o no se justifica? Y si se justifica, Televisión Nacional, ¿están haciendo lo que corresponde? Claramente que no, ¿o sí, Francisco? Oye, hay otra arista. Eh, Televisión Nacional tiene gastos importantes también porque financia trabajos de investigación periodística, lo cual dicho así suena bastante bien. Está haciendo investigación periodista, está muy bien. El problema es que, ¿cuál es la investigación periodística que hace? ¿Es investigación periodística abierta? Abierta me refiero en el sentido de amplio espectro. No,
La investigación periodística que hace es aquella que le da sustento a la ideología de las autoridades que dirigen el canal. Me hace sentido, porque me llama la atención. Nadie se enoja con el señor, ¿cómo se llama? Francisco Vidal. Nadie le dice, oye, ¿cómo estáis administrando de esta manera? No, porque el gobierno está contento con lo que están haciendo. Por un lado están, ¿cómo se llama? Financiando investigación ideológica, y por otro lado, los mismos periodistas que están haciendo esta investigación, que son de su misma ideología, les están repartiendo plata y les dan sustento para que puedan seguir alimentando lo que ellos quieren, la idea que ellos quieren imponer en el país. Sí. Y antes de despedirnos, Francisco, solamente reforzar lo siguiente. Todas estas pérdidas tienen que ser asumidas ¿por quién? Por el Estado, pues. Porque el Estado es el dueño del canal. ¿Y quién es el Estado? Todos nosotros. Todos nosotros. O sea, todos nosotros estamos financiando las pérdidas multimillonarias de Televisión Nacional, cuando ese dinero se podría estar destinado a muchas, muchas necesidades reales y urgentes que tenemos los chilenos. Francisco, tenemos que Señores irnos. auditores, muchas gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo viernes. Que tengan un muy buen fin de semana. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.